Hola, acabamos de terminar el webinario de la sesión 26 de nuestro curso de Iniciación a la Holosofía y en esta sesión hemos hablado del otro como espejo de lo que nosotros tenemos dentro de nuestro interior. Comenzamos la sesión hablando de ese enlace que hay entre las relaciones y la personalidad. Nuestras relaciones se producen porque tenemos instintos que nos llevan a esa conexión con los demás, pero está muy condicionado por la personalidad que tenemos, porque esos 5 grandes rasgos de la personalidad, como son la apertura, la conciencia de nuestras acciones sobre los demás, la extraversión, la amabilidad o el neuroticismo, pues nos llevan a que las relaciones puedan ser más armónicas o tener mayor tipo de conflictos. Aquí comentábamos que podíamos encontrar un enlace entre los 5 grandes rasgos de la personalidad y los 5 elementos que se expresan en diferentes culturas. En nuestra cultura occidental tenemos el aire, la tierra, el fuego, el agua y el éter. En la cultura china, por ejemplo, cambian el éter por el metal. Pero esos elementos están expresando realmente los mismos conceptos o las mismas características que tienen que ver con la apertura, con la conciencia, con la extraversión, con la amabilidad o con el neuroticismo. Por lo tanto, ya vamos viendo aquí un enlace que vio Carl Jung y que nos dice que hay como unas tendencias, unos planos arquetípicos que se muestran en nuestra realidad, en nosotros como seres humanos. Y Jung definió como 12 arquetipos de personalidad que encajarían con cómo nos expresamos los seres humanos. También Jung vio el enlace entre esos 12 arquetipos innatos de personalidad con los signos que existen en astrología. Y esto nos da idea de que vivimos en ese sistema complejo, que existen una serie de patrones que se expresan en diferentes escalas fractales. Y aquí estaríamos viendo una muestra de esa fractalidad entre los planetas, los signos del zodiaco, los arquetipos de personalidad y las personalidades que se muestran en los seres humanos. Bien, la siguiente sección hablaba de cómo se generan las relaciones. Nosotros tenemos unas interacciones, tenemos tendencia a ellas y esas interacciones sociales nos llevan a nuestro desarrollo. Desarrollamos nuestra autoconsciencia y desarrollamos la empatía y la perspectiva que nos conecta a los demás. Esas relaciones van avanzando, empezamos como conocidos, luego llegamos a ser amigos y finalmente acabarían en relaciones íntimas. Pero al final hay un problema con las relaciones que genera los conflictos, que es que interpretemos que los demás no nos dan ese beneficio que nosotros buscamos en la relación, porque al final siempre estamos buscando un beneficio, aunque sea sentirnos de una manera, un estado emocional. Que interpretemos que los demás no hacen lo que queremos puede ser cosa del otro o fundamentalmente es cosa nuestra, porque para que el otro nos dé lo que queremos, primero tenemos que saber qué queremos y cómo lo queremos. Luego tenemos que saber cómo comunicarlo y lograr que el otro se implique y quiera darnos eso que nosotros estamos buscando. Y aquí vemos que ya tenemos una serie de problemas, porque no es fácil saber qué se quiere exactamente, porque eh, nuestros deseos partirían de carencias y las carencias las tenemos asociadas al pecado. Y por lo tanto, pedir o mostrar al otro que tenemos una necesidad, pues nos lleva a ese punto de vulnerabilidad que nos dispara los roles justificativos que son el del agresor, el de la víctima y el del salvador, que nos meten en unos patrones que no permiten la resolución de los conflictos. Así que esa es una parte fundamental a sanar si queremos tener buenas relaciones. El otro aspecto es la comunicación y la empatía. La comunicación tiene mucho que ver con las emociones. De hecho, en las comunicaciones emocionales, empáticas, en las que logramos implicar a los otros en nuestros proyectos, pues solo el 7% de la comunicación tiene que ver con las palabras que utilizamos. El resto tiene que ver con ese lenguaje no verbal y paraverbal que está expresando la emocionalidad. Esa emocionalidad lo que busca es que el otro empatice con nosotros y si empatiza va a sentirnos y es mucho más fácil que se produzca un contagio emocional y por lo tanto quiera colaborar en nuestro proyecto. Y esta parte de la empatía es muy importante porque la podemos utilizar para reconocer qué es lo que nosotros estamos proyectando. Y eso es lo que se llama el efecto del espejo. Lo que ves en los demás realmente está reflejando lo que hay en ti,
tanto lo que tienes en la sombra, oculto, como lo que realmente son tus cualidades y que puede que tú no seas capaz de reconocer. Cuando los demás te valoran o cuando tú estás viendo a alguien que tiene unas cualidades que a ti te gustan, posiblemente eso ya esté en ti. Y cuando ves que los demás te critican, pues también esa parte de ti puede estar por ahí oculta y es muy interesante precisamente utilizar ese espejo para poder acceder a todo eso y llegar a una sanación profunda. Por último, hablábamos del origen de la solidaridad que tiene que ver mucho con la empatía y encontrábamos que hay investigadores como Fran de Waal que ya nos dice que la solidaridad existe en las sociedades animales y que no es solo asociada a los humanos. Nuestra moralidad, que valoramos como un gran ejemplo de nuestra capacidad intelectual, pues realmente tiene sobre todo que ver con lo que sentimos, con ser capaz de empatizar con el otro, con esas neuronas espejo. Y el problema que tenemos es que nuestra sociedad nos lleva a bloquear nuestra empatía, a bloquear nuestras sensaciones y por lo tanto dejamos de sentir al otro, de entender qué es lo que le está pasando y de ese modo nos separamos y se generan estados de conflicto y de ahí es de donde surgirían las personas malas, que realmente lo que tendrían serían unos bloqueos internos tan fuertes que por un lado les llevan a reprimir emociones y estar en una excitación interna muy alta y a no ser capaces de predecir o de sentir en ellos mismos las consecuencias de sus acciones. Y aquí llegamos al final del contenido que nos abre el siguiente paso, que es profundizar en la represión emocional y física. Durante el webinario, pues se respondieron preguntas sobre todos estos temas, pero fundamentalmente nos dedicamos a hacer una experiencia de armonizar esos roles justificativos que en un lenguaje iniciático tienen que ver con las esfinges. Y el ejercicio fundamentalmente se dedicaba a encontrarnos o a encontrar cuándo se nos activan esos aspectos de víctima, de salvador, de agresor. Y cuando los identificamos podemos contactar con ellos, empatizar con ellos, reconocer su función, reconocer que realmente están teniendo una labor que nos ayuda a sostener ese conflicto de la mejor manera posible, con el mínimo sufrimiento dentro del conflicto que vivimos. Y una vez reconocemos todo eso, lo normal es que se descargue la tensión y la intensidad de esos roles vaya disminuyendo hasta llegar a desaparecer. Con lo que ganamos libertad. Y hasta aquí el webinario. Os espero la semana que viene. Un abrazo.